y está relacionado en el hecho de que el mundo no lo conoció. Ese es el punto número 1. El mundo no le conoció a él. Y dice ese versículo número 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La encarnación de la luz verdadera no fue la primera manifestación del Hijo de Dios en lo que respecta a la humanidad o hacia la humanidad, sino que al contrario, como lo podemos leer ahí, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Juan está pensando precisamente en primera instancia en el Señor Jesús en el momento de la creación de todas las cosas. Y precisamente por eso es que está hablando acá que antes de la encarnación, Él ya estaba presente en el mundo, puesto que fue Él quien lo creó. Él fue el que creó todas las cosas. Y a pesar de toda esa obra que el Señor Jesús hizo, con todo y eso, como lo hemos leído acá, dice la Biblia, el mundo no le conoció. Y el versículo número 11, que es el que está a continuación, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando la Biblia dice que a los suyos vino, se está refiriendo precisamente al pueblo de Israel, al pueblo que se le había revelado, le había dado la ley, los pactos, las promesas. Habían tenido el gran privilegio de ver las grandes manifestaciones de Dios, del poder de Dios. Pero con todo y eso, dice la Biblia acá, no le recibieron. Terminaron de todas formas rechazándole, despreciándole, porque de hecho les incomodaba su presencia, su palabra, sus enseñanzas. Y por eso es que estamos leyendo acá que no le recibieron. El rechazo de su pueblo es prueba precisamente del rechazo de todo el mundo. Y Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, dice, y en el versículo 9, cuando compara a los judíos con los gentiles, Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Pregunta, que si los judíos son mejores que los gentiles. Y luego él responde, en ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Se está refiriendo a los capítulos anteriores al capítulo 3. Y viéndolos a ambos, tanto a judíos como a gentiles, dice, todos están bajo pecado. Todos fueron rebeldes, fueron quienes, como dice aquí la Escritura, no le recibieron. Entonces el mundo es reconocido o debería ser reconocido como culpable delante de Dios, porque no le recibieron, no le conocieron. Y por eso es que la palabra de Dios es clara cuando dice el Señor Jesús que hay de los tales, porque si en esa condición de pecado y de maldad no hay un arrepentimiento, no hay como un reconocimiento de esa verdad de Cristo, de esa luz verdadera en la cual no hay engaño, no hay mentira, sino hay un arrepentimiento, una humillación de parte de las personas, como dice la Escritura, todos perecerán igualmente. Entonces encontramos en este punto número 1 que el mundo, como lo hemos leído ahí, no le conoció. El mundo no vio en él al Hijo de Dios, a la luz verdadera. Y si por cierto fuera poco, los suyos a los cuales Él se había revelado y les había manifestado su gracia, su misericordia, tampoco, dice ahí la Biblia, le recibieron. Es decir que no hubo como
esa humillación, ese agradecimiento, esa correspondencia al favor y a la misericordia de Dios, sino que al contrario fueron indiferentes, fueron rebeldes, se resistieron a la verdad de Dios.